sé si tú has platicado o has escuchado o alguien te ha contado que nosotros somos producto de las historias que nos contaron. Si ya lo escuchaste antes, yo te lo confirmo una vez más. Hoy tú y yo somos resultado de las historias que nos contaron. Y lo que tenemos y lo que vamos a lograr es producto de las historias que contamos y de las historias que nos creemos. Por eso hoy vamos a platicar de una herramienta muy puntual en esta nueva normalidad. Se llama storytelling. Es el arte de saber contar historias. Y hay una persona que es experta para ello. Un hombre íntegro, cabal, echado para adelante. Conócelo, J.J. Holguín. El 3 de febrero de 2008 se llevó a cabo la edición número 42 del Super Bowl. Para fines prácticos, el juego por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano de los Estados Unidos. Ese día, los Gigantes de Nueva York llegaban con toda la ilusión de alcanzar la gloria. Era un equipo bueno a secas, que había batallado para llegar a los juegos finales y que con uñas y dientes y jugando al tope de lo que ellos creían sus capacidades, llegaron a este juego por el campeonato. Pero vaya si la tenían complicada para lograr esto, porque simplemente ya habían roto un récord antes de que iniciara el partido. Habían roto el récord de la mayor diferencia en puntos en contra en los apostadores de Las Vegas. Antes de que empezara el juego los daban por perdidos por 22 puntos. Porque el rival al que se enfrentaban esa tarde eran los Patriotas de Nueva Inglaterra, uno de los equipos más dominantes y más ganadores en este bello deporte, que por cierto acaba de cumplir 100 años. Para ese día, Patriota de Nueva Inglaterra llegaba con 3 títulos en las últimas 5 temporadas. Llegaba con un récord de 18 ganados y ningún solo perdido. Solo un equipo, los Delfines del 72, habían logrado ganar tantos partidos en una sola temporada. Y aparte llegaban comandados por uno de los jugadores que es nombrado como de los mejores en la historia, el señor Tom Brady. Obviamente, para los que dicen eso, no vieron jugar a Joe Montana, pero como decía antes la nana Goya, esa es otra historia. En fin, el partido se desarrolló como todo el mundo lo esperaba. Patriotas dominaba el partido y dominaba el marcador tranquilamente. La cuestión es que poquito antes de que terminara el partido, iniciando el cuarto periodo, sucedió algo que para muchos pasó desapercibido. Sin embargo, las cámaras lograron captar. El entrenador de Gigantes se acercó con algunos de sus jugadores, algunos jugadores claves, y le susurró algo al oído. Bueno, tal pareciera que eso que le dijo fue mágico, porque empezaron a hacer jugadas increíbles, a hacer algunas reacciones que no había mostrado no solo en el partido ni en postemporada, sino en toda la temporada. Capturas, tacleadas, pases, corridas que no habían visto. Inclusive hay una jugada en particular que te quiero platicar porque realmente fue sorprendente. Inicia la jugada, el mariscal de campo de Nueva York saca la jugada, una vez lo tocan, 2 veces lo tocan, al cual sigue corriendo, casi lo tumban, incluso ponen la mano en el piso. Lanza un pase al único receptor que seguía corriendo. Este cuate es de los que casualmente el entrenador les había dicho algo al oído. Pero era tanta la emoción que tenía el receptor que lanza el pase y el cuate levanta la mano tan alto que es, David Tyree es el nombre de este receptor, sabedor que le iban a golpear porque el defensivo está aquí cerca, hizo algo innovador, algo que no se había hecho. Agarra la fuerza del brazo y en lugar de bajar el balón aquí, como todo mundo lo hace, como te marcan los cánones del deporte, lo que hace es que con la fuerza del brazo lo agarra y lo pega a su cabeza. Con la otra mano intenta minorar el golpe, sin embargo, pues imagínate, el rival, un pelado de 100 kilos a toda velocidad, te golpea en el aire, caen, pero con la pura fuerza del brazo y la motivación que traía, caen y no suelta el balón. Primero Dios, un avance perfecto. El estadio ruge porque estamos ante una de las jugadas más espectaculares en toda la historia de las finales. Sin importar a quién le ibas, todos brincan. Pero la trascendental no fue la jugada o lo espectacular que fue. Lo trascendental fue la bomba de motivación que lanza David Tyree a sus compañeros. Les dice, podemos ganar. Y todavía un mensaje todavía más poderoso a los rivales. A Patriotas les dice, les vamos a ganar. 3 jugadas después, ante el nerviosismo de la defensa y con solo 2 minutos y medio en el marcador, Gigantes anota y es campeón. Se consuma la mayor sorpresa en toda la historia de los deportes de conjunto. La pregunta que nos debemos de hacer en este momento es, ¿qué fue lo que les dijo el entrenador? No lo mencionó en ese momento. Sin embargo, en una entrevista años después, cuando él ya no era entrenador de Gigantes, le dijo, pues lo que le dije fue, le recordé una historia que les había contado antes de que iniciara el partido. ¿Una historia?, preguntaron los reporteros. Sí, una historia en donde un héroe que tiene las convicciones de lograr una meta, convicciones muy firmes, intentó realizarlas y sabía inclusive que se enfrentaría a enemigos o adversarios que inclusive podían ser más grandes que él, pero su convicción, su dedicación, su motivación lo llevó a conseguir esas metas. Se las contó de tal manera que los jugadores de Nueva York se sentían motivados,
se sentían inspirados, así como es el eslogan de nuestro Summit, se sentían inspirados y sobre todo se sintieron atraídos a realizar una acción. ¿Cuál era esa acción? Hacer por encima de lo que ellos creían su capacidad, jugadas increíbles. Lo que ellos querían era lograr ese objetivo. Cuando entrevistaron al entrenador, lo que dijo fue, si están buscando un héroe, no fue el plan de juego, no fui yo como entrenador, no fue la calidad de los jugadores. El verdadero héroe fue el poder de esa historia, porque mis jugadores la sintieron propia, se adueñaron de ella y entonces lograron la meta. Ahora bien, contar historias para motivar a un equipo, para hacer que intente lograr esas metas de una manera entusiasta, convencida, disciplinada, ¿es nuevo? Para nada. Esto es algo que se hace desde que nos comunicamos y lo sabemos desde las pinturas rupestres, pasando por Cervantes, pasando por Shakespeare, inclusive por el gran Gabriel García Márquez. Yo creo que muchos se acuerdan, ¿no? Macondo, Aureliano Buendía, El río de aguas diáfanas y cristalinas, 100 años de soledad. O en tiempos más recientes, los grandes historiadores, ahora con el término ya acuñado de storytelling, los historiadores o storytellers más recientes, creo que todos conocerán al señor Steve Jobs. Y seguramente muchos recuerdan aquella conferencia que dio en la Universidad de Stanford hace algunos años, que de hecho no fue una conferencia, fueron 3 historias de él en las cuales él definió cómo se hizo como persona, como empresario y qué consejo le daba a las nuevas generaciones. 3 historias. O el mayor storyteller, en mi opinión, que existe, el señor Nelson Mandela. El señor Nelson Mandela, que contando su historia de lo que él había vivido y de cómo veía a su país, convenció a uno y a otro, de manera que fueron varias las personas que empezaron a contar su historia. Fue tal el poder del convencimiento en la historia de Nelson Mandela que lograron erradicar el racismo de su país. Un país partido, ensangrentado por este tema del racismo, y Mandela con esa historia lo derribó. Y no solo eso, sino que dio un golpe de autoridad completo a la desigualdad social en toda la historia, en toda la humanidad. Imagínenlo, contando una historia, logró cambiar la historia y la cultura de todas las personas. Como dicen los eruditos, yo con Mandela me paro de pie. Ahora, las marcas comerciales hace algunos años vieron el poder de estas historias y entonces decidieron aplicarla para sus fines. Seguramente recordarán hace algunos años un comercial más o menos largo, pasa de los 6 minutos, en donde un hombre empieza a caminar por un sendero, ¿sí? Y empieza a hablar acerca de una persona que quería crear el mejor whisky. Y empieza a decir que definía los materiales, luego cómo inventó un tipo de botella, luego la etiqueta, la inclinación de la botella, los métodos de distribución y demás. Estamos hablando de Johnnie Walker. Es una marca que hoy es global, ya no solo es nacional. Cualquiera conoce eso. Y estoy seguro que todos conocerán ese comercial porque es una verdadera joya del marketing. ¿O quién no de los que les gusta jugar básquetbol soñaron con tener o llegaron a tener unos tenis Nike del modelo Air Jordan? Porque cuando te los ponías, no solo te ponías unos buenos tenis Nike, te ponías toda la investidura de su majestad Michael Jordan. Tú sentías que entrabas a la cancha con tus tenis Air Jordan y ya llevabas ventaja en el puntaje. Sentías que lograbas meter la bola en la canasta directamente, a lo mejor saltabas 10 centímetros, pero tú soñabas porque te sentías parte de esa historia, parte de esa historia. En épocas más recientes hay un método o un sistema con el cual la gente se conecta. ¿Cuál es? Los influencers. Y te voy a platicar el caso de uno en particular. Es un muchacho que va a ciertos lugares y cuenta la historia de ese lugar y cuenta la historia de cómo le fue a él en esa visita. Es tan bueno haciéndolo que hoy tiene más de 29 millones de seguidores. Estamos hablando de Luisito Comunica, un mexicano exitoso, así como los compañeros que vamos a tener el día de hoy, un mexicano exitoso. Más de 29 millones de seguidores solo en YouTube, más de 10 en Instagram, más de 10 en Facebook. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente se emociona con esto? ¿Por qué lo vive de esta manera? Hay estudios que dicen que la decisión de compra de una persona radica un 33% en el poder de una marca. Es decir, si tú vas a comprar algo y el bien o servicio que vas a comprar está respaldado con una marca que ya tiene cierto prestigio, el 33% de tu decisión ya está tomada. Sin embargo, ese 33 aumenta a un 90 cuando proviene de una recomendación. Porque una recomendación es una historia de éxito. La historia de éxito de un cliente satisfecho. Y como a ti te encanta escuchar las historias, tomas esto para ti.
Aparte, la Universidad de Stanford, aquella donde Steve Jobs hizo aquella famosa conferencia que ahorita les mencionaba, hizo un estudio hace pocos años y determinó que la gente guarda 22 veces más en su memoria una buena historia que un dato, por más interesante o necesario que sea, 22 veces. Entonces imagina que puedes tú llevar los valores de tu marca a ese nivel de historias. ¿Cómo llegarían a todos tus consumidores? ¿Cómo llegarían a ese nivel? Y empezamos a pensar cómo sirve todo esto, cómo llega a tener poder todo el valor del storytelling a tu organización. Es lo que te quiero platicar el día de hoy. Hay dos formas en las cuales el storytelling te va a generar rendimientos en muchos sentidos, no solo económicos, a tu organización. Te los voy a platicar. El primero es hacia adentro. Si tú generas una buena historia de cómo, de los motivos que generaron en ti la creación de una empresa o de una marca, y logras colocarlos en las personas que trabajan contigo, ya sean tus colaboradores, empleados, socios y por qué no proveedores, ellos se van a sentir comprometidos contigo, van a sentir que lo que hacen es parte de, porque las historias se vuelven parte de la vida de quien la escucha. Entonces, estas personas se van a sentir comprometidas. ¿Cuáles son las ventajas? Vas a tener un equipo motivado, un equipo disciplinado, vas a bajar en un grado importantísimo la rotación de personal. Todos los empresarios saben qué cara es la rotación de personal, creo que todos lo sabemos. Cuando tú haces bien tu trabajo de storytelling hacia dentro de la organización, la rotación de personal disminuye drásticamente. Segundo punto, hacia afuera. Cuando tú cuentas correctamente la historia de tu marca, de los valores que tiene tu marca, más allá de sus características, eso se le llama story brand, y los pones directamente a atención de tu clientela, capacitas obviamente a tu equipo de venta para que lo cuente, porque no solo es contar una historia, el storytelling no solo es contar historias, es generar toda una atmósfera en la cual se siente atraído el cliente, porque decides qué tipo de cliente es a nivel socioeconómico, cultural, de edades, de gustos, de sentimientos, de emociones. Todo esto es la creación de un story brand. Entonces capacitas a tu equipo de trabajo para que lo cuente y sobre todo que sepa cuál es el mejor momento para contarlo. Si aparte de eso le sumas que el vendedor le va a contar su historia personal de éxito y le va a contar la historia de éxito de otros clientes totalmente satisfechos a esto, ¿cómo crees que se va a sentir tu cliente? Tu cliente se va a sentir, yo quiero de esto, yo quiero formar parte de esta historia. No estamos hablando de características, estamos hablando de todo lo que envuelve a un producto o un servicio. Entonces, estos dos factores, ¿sí?, acercan a tus clientes, a tu organización, lo fidelizan. Y voy a terminar con una pregunta. Si el storytelling funcionó para el coach de Gigantes para hacer esa gran hazaña, funcionó para Luisito Comunica, funcionó para García Márquez, funcionó para Steve Jobs, el mayor empresario que tenemos en los tiempos recientes, funcionó para el señor Nelson Mandela, ¿funcionará para ti?